¿Alguien le revisó el archivo? Sí. ¿Le encontraron el problema? Yo revisé, pero me salió lo mismo. Ya. No Ajá, encontraste sí, ningún creo que eran problema. los decimales. ¿Eran los decimales Isaac Franco? ¿Alguien más? Yo encontré el problema. Primero, 2 valores habían estado mal escritos en la tabla de datos. Les comparto la pantalla para que ustedes observen. ¿Ok? Ok, les voy a compartir toda mi pantalla para poder trabajar. Aquí. Ok. Entonces resulta que estos valores que yo les puse con amarillo habían sido mal escritos, pues chicos. Entonces, ¿cómo no me va a dar un error si los datos no están bien ingresados? Por principio, en Excel, en estadística hay que tener muchísimo cuidado con los datos. Primer error, ese. Segundo, sí, en efecto, yo había aplicado unos formatos para los decimales, por lo cual no me salían los valores. Quité todo eso, volví a crear la hoja, quité todos los formatos, no funcionaba. Ya me fijé que solo el error eran en esos y volví a crear una nueva hoja y resulta que ahí funcionó. Caprichos de Excel, no sé. Pero bueno, aquí está. Miren, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miren, aquí está. Frecuencia. Se seleccionó, vamos seleccionándole para que ustedes vean. Frecuencia, se encuentran seleccionados todos estos datos de aquí y acá en los grupos están seleccionados estos elementos de acá. ¿De acuerdo? Y estas son las frecuencias. Aquí está. Calculado entonces esto. Se sacó la frecuencia acumulada. Bueno, esto me parece que ustedes ya lo manejan bastante bien, ¿cierto? ¿O necesitan que lo vuelva a calcular? Ana Puente, ¿está claro esta parte de cómo obtener la tabla con Excel, sí o no? Sí, Lisa. Sí, perfecto. Sí. Listo. Nosotros hemos entonces obtenido esta tabla de distribución y simplemente vamos a contestar la pregunta. Decía, ¿en qué rango se encuentra el grupo con mayor longitud? Por obvias razones aquí se encontraba en este rango o en este intervalo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya había habido un error en el intervalo? Entonces, se supone que este es el intervalo número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, podían escribir. Se encuentra en el intervalo 5. Listo. O puede poner, se encuentra en el intervalo entre 7.82 y 8.42, como usted crea. ¿Cuál es el intervalo con mayor frecuencia? Facilito. El mismo, fíjese. A ver, no, este de aquí tiene frecuencia 7. Mire, aquí estamos. Frecuencia 7. ¿Cuál? Este de aquí. ¿Cuál es el intervalo? Intervalo número 3. Entonces, intervalo, respuesta, el intervalo número 3. ¿Ya? ¿Qué rango presenta mayor porcentaje? Por obvias razones, si la frecuencia aquí es más alta, ¿cuál sería el porcentaje más alto? El mismo, el intervalo número 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuevamente lo mismo que arriba. ¿Ya? Concluido. Vamos a lo que nos toca. Presenta y a lo que menor nos... porcentaje, Lisa. ¿Perdón? Ah, menor porcentaje, perdón. Sí, tienes razón. Menor porcentaje, profe. Ok, entonces, porcentaje menor de todos estos, el menor, 2 intervalos, los 2 primeros. Entonces, los intervalos 1 y 2 son los que tienen menor porcentaje. Listo. Represente esto. Ok, me dice, genere los gráficos. Histograma, polígono de frecuencias y circular. Vamos a iniciar con los 2 primeros, el histograma y el polígono de frecuencias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Creo que esto de crear la tabla de distribución de frecuencias ya estamos claros. Vamos entonces con lo que sigue. Miren, le voy a ampliar para poder observar. Ok, esta es nuestra tabla de frecuencia. Los gráficos en estadística nos permiten dar una apreciación visual de la información manejada aquí, mire, en la tabla de distribución de frecuencias. Eso es lo que nos permite hacer los gráficos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Que para observar esto, y en las tablas de distribución de frecuencia por grupos, por intervalos o agrupadas, que también se llaman, manejamos ya no el gráfico de barras, sino un gráfico que se llama histograma. Mire, esto, el histograma.
El histograma es lo mismo que el gráfico de barras, pero la diferencia entre el gráfico de barras es que el histograma no tiene espacios entre las barras, entre las columnas. No existen los espacios, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo. Y luego aparece algo llamado polígono de frecuencia. Y se llama así porque este gráfico representa, a ver, el polígono de frecuencia representa a las marcas de clase. ¿Cómo se obtiene un polígono de frecuencia? Un polígono de frecuencia es una línea que va uniendo los puntos medios, es decir, las marcas de clase de cada intervalo. Por eso se llama polígono de frecuencias. El histograma es un gráfico con barras que nos muestra la frecuencia de cada intervalo. Dicho esto, vamos a hacerlo. Vamos entonces, chicos. Lo primero, me ubico en el lugar donde yo voy a insertar. Fijarse, por favor, si desea, usted le va escribiendo. Caso contrario, recuerda que yo hoy día le envío los pasos para generar estos gráficos. Primer paso, me ubico en cualquiera de las celdas donde yo voy a agregar el gráfico. Le voy a poner acá para que se pueda observar. Tengo un poquito más de espacio. Segundo, voy a la pestaña Insertar. Verán que no estoy seleccionando nada. Segundo, voy a la pestaña Insertar y escojo este gráfico de columnas. Simple. Me aparece entonces una ventana en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque no tiene datos seleccionados, ¿de acuerdo? Para que aparezcan entonces los datos, voy a la parte superior, ¿se fijan? Aquí, en formato de gráfico, y escojo y doy clic en este botón, seleccionar datos. Aparece entonces una ventana. Esta ventana tiene dos columnas. La columna del costado izquierdo, donde vamos a colocar las series, y en nuestro caso siempre las series van a ser las frecuencias, siempre. Y el costado derecho, en donde vamos a colocar las marcas de clase. ¿Ya? Las marcas de clase. Vamos entonces. En las series no tenemos nada, por lo tanto, agregamos una serie. Al momento de agregar una serie, de plano nos aparece un elemento así. Nombre de la serie nosotros le vamos a poner frecuencia. ¿Ya? Porque ahí va a ir la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Los elementos que van en el eje de las Y. Tabla de valores. ¿Dónde está mi frecuencia? Aquí. Pero fijaráse que solamente estoy seleccionando los valores de las frecuencias. No estoy seleccionando ni la cabecera ni el total. Solamente las frecuencias. Mire, solo esto es seleccionado. Regreso dando clic nuevamente en este botoncito y ya están las frecuencias dibujadas, chicos, fíjense. Listo, pero ¿cuál es el inconveniente? Que sí es cierto, tengo una frecuencia de 3, 7, 6 y 5. Mire, 7, 6, 5, 3, perfecto. Pero los valores de la parte inferior, 1, 2, 3, 4 y 5, no son los correctos. ¿Por qué? Porque esta frecuencia de 3 representa a la marca de clase 5.72. Entonces, siguiente paso. Doy clic en aceptar. Como ya tengo los valores en las series, es decir, en los valores que van a ir en la Y, en el eje de las Y, voy acá a los valores del eje de las X o valores horizontales. Y le doy clic aquí en editar. En vez de que aparezca 1, 2, 3, 4, 5, le doy clic en editar, aparece esta ventana, clic en esto y selecciono las marcas de clase. Una vez seleccionadas las marcas de clase, regreso y fíjese, ya apareció 572, 632, etc. Doy clic en aceptar, nuevamente aceptar y ya está. Pero aquí un detalle. Primer detalle. Si ustedes le ven así, este es el mismo gráfico que nosotros hacíamos cuando trabajábamos con las tablas de distribución simples, que no manejaban intervalos. Es decir, por ejemplo, si estábamos dibujando una tabla de la frecuencia de los colores, entonces aquí aparecía azul, rojo y cuántas veces y cuál es la frecuencia de cada una de las variables, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? Y había este espacio entre elementos. En el histograma no pueden existir esos espacios. ¿Por qué? Porque son valores consecutivos. Fíjese, este límite o este intervalo termina en 6.02 e inicia en el mismo valor.
Concluye este intervalo en 6,62 e inicia el siguiente en el mismo valor. Por lo tanto, estos espacios no deben existir. Vamos entonces a cambiar eso. ¿Cómo cambio? Preste atención. Selecciono dentro del gráfico una de estas columnas. Mire, le doy clic afuera y ahora le doy clic en una de estas columnas, en una de estas barras. Le doy clic contrario y escojo dar formato a serie de datos. Dar formato a serie de datos. Aparece entonces esta ventana del costado, fíjense en aquí, esta ventana del costado, y en esta ventana, donde dice ancho del intervalo, muevo este valor a 0. Y ahí está. Esto ya es un polígono de, un histograma. Un histograma. A esto que ustedes le están viendo le conocemos nosotros como histograma. ¿Que le puedo cambiar varias cosas? Sí. Por ejemplo, miren, voy a cambiar el borde. Por ejemplo, miren, está un borde automático. Yo le voy a poner una línea sólida. Voy a querer que este borde tenga un color negro y que tenga un ancho mayor. Y si se dan cuenta que el momento en que escogí eso, ya aparecieron estas líneas que dividen a cada uno de los intervalos. Ya, perfecto. Fíjense, ahí está. Esto se llama histograma. Ya no le voy a poner aquí frecuencia. Esto es el histograma. Hasta aquí el histograma. Miren, si quiero que aparezcan los datos aquí arriba, simple. Selecciono y acuérdense que lo único que necesito es los valores. Etiquetas de datos. Miren, ahí aparece. ¿Ya? Pero caso contrario le dejo así. Fíjense entonces ahora en lo siguiente. Basados en el histograma. Y el histograma, como ustedes ven, está representando desde aquí, es límite inferior, límite superior del intervalo número 1. Límite inferior, límite superior del intervalo 2. Marca de clase del intervalo 1, marca de clase del intervalo 2 y así sucesivamente. El punto medio es la marca de clase. Y si usted se ubica en la parte superior del punto medio, que sería aquí, y les va poniendo un puntito, un puntito, un puntito, ¿sí? Es decir, si estuviéramos trabajando en el papel y yo pusiera un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, el unir esos puntos con una línea, ese gráfico se llama polígono de frecuencia. ¿Cómo genero un polígono de frecuencia? Usando este mismo gráfico, este que está aquí. Yo puedo generar el polígono de frecuencia, es decir, en este mismo gráfico puedo tener los dos. ¿Y cómo lo hago? Perfecto. Una vez creado el histograma, esta es la segunda parte, ¿no? Una vez creado el histograma, le voy a dar clic en la parte, en una de las partes en blanco del gráfico, es decir, aquí, fíjense, aquí, se queda seleccionado el gráfico, pero acá. Me voy acá a formato de gráfico, aquí en diseño, ahí está, y escojo nuevamente la opción seleccionar datos. Cuando vuelvo a escoger seleccionar datos, ya me aparece esto, ¿sí? Vuelvo a dar clic en agregar. No coloco ningún nombre a la serie. Y acá voy yo a marcar y voy a seleccionar nuevamente los datos de las frecuencias, estos valores de aquí. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar los mismos datos de las frecuencias. Regreso y doy clic en aceptar. Me van a decir, profe, pero aparecieron unas barras de color naranja. Nuevamente aceptar. Sí, en efecto. ¿Pero por qué aparecieron unos gráficos en forma de barras? Porque yo el gráfico en forma general le seleccioné así. Pero yo ahora voy a personalizar estos gráficos de color naranja que acabaron de aparecer. Entonces, selecciono uno de estos, mire. A ver, le vuelvo a dar clic afuera. Fíjese, estoy afuera. Clic afuera. Nada está seleccionado. Ubico mi cursor y le doy clic en estas barras de color naranja que recién acabaron de aparecer. Selecciono estos elementos y lo único que tengo que hacer, me voy a la pestaña Insertar y aquí en los gráficos, miren,
escojo este elemento que dice línea 2D. Y se ha generado este momento el polígono de frecuencia. Que si no le gusta el color naranja del polígono de frecuencia, usted le cambia. Le selecciona entonces a la línea, mire, y le puedo cambiar los valores, ¿no es cierto? Entonces, ya digo, no quiero este color, quiero color, ¿qué será? Amarillo. Le ponemos ese color amarillo. Y está generado entonces el histograma y polígono de frecuencia. Dos gráficos en uno solo. Pregunta, chicos. ¿Está claro cómo lo hicimos? Señorita Tipan Luisa. ¿Sí? Sí, Licen. ¿Qué estaría bien? Pregunto. A ver. Odalis, Carrera. ¿Estaría bien primero generar el polígono de frecuencia y luego el histograma? ¿O primero el histograma y luego el polígono de frecuencia? Primero el histograma y luego el... Correcto, siempre, siempre Ok. primero el histograma. Luego el polígono de frecuencia. Histograma, las barras, sin separaciones, barras seguidas. ¿Por qué? Porque estamos graficando datos consecutivos. Por eso se llama tabla de distribución de frecuencia por intervalos. Los intervalos van seguidos, seguidos, seguidos. Son números consecutivos. Por lo tanto, las barras no deben tener espacios. Para generar este gráfico, únicamente seguir estos pasos. ¿Difíciles los pasos? No. Hay que tener un poquito de paciencia y fijarse bien qué es lo que hay que seleccionar y qué es lo que no hay que seleccionar. Los pasos ustedes los van a recibir en un documento de Excel. Y de deber vamos a tener un ejercicio en el que ustedes van a hacer, van a construir la tabla de distribución y van a generar el histograma y el polígono de